Capítulo 5. Año 822 desde el descubrimiento del chakra. Desconocido. Desde lo profundo de la oscuridad, en donde ya los rostros no se veían, todo parecía ser más aterrador para quienquiera que estuviera allí. El aliento se le quedó atorado en la garganta cuando notó un movimiento grotesco por aquella zona. Inoichi no era alguien creyente de cualquier deidad, pero en ese momento rezó a cualquier ser que lo protegiera. A lo lejos el líquido baboso negro comenzó a retorcerse, y aunque no escuchó nada, pudo jurar que los rostros gritaban en agonía cuando eso sucedía. Varios pilares comenzaron a formarse a lo lejos. Pedazos de estos pilares empezaban a juntarse y formar algo semejante a un humano. Su pecho fue lo primero que formó, aunque podía ver que parecía escurrir el líquido. Después siguieron sus pies y brazos bastante alargados. Lo último en formarse fue su cabeza, la cual apenas tenía forma de ella. El ser alzó su brazo y los pilares cayeron en un chapoteo. Su vista estaba fija en él, no en Naruto, como si supiera que él estaba allí viendo los recuerdos de Naruto. Intentó huir de regreso a los pasillos confusos, pero al voltear atrás se dio cuenta de que ya no había puerta. Eso nunca le había sucedido y, a decir verdad, eso no era normal. Volvió a girar en donde estaba el ente solo para verlo en la misma posición. Juró que, si estuviera más cerca de él, podría verle sonriendo con descaro. El ente alzó sus brazos y de pronto todo el líquido con los rostros comenzó a moverse formando cientos de pilares. Estaba estupefacto viendo cómo él parecía un demonio real. Detrás de él apareció un ojo, o al menos eso creyó, pues solo pudo ver como si el ojo se hubiese mantenido cerrado hasta que los pilares se formaron. La pupila era gris con la iris blanca, de la cual comenzó a mirar a todos lados en busca de algo. Un pentagrama invertido se formó detrás del ente, y no pasó mucho para que todo brillara en el lugar. Gritos de agonía retumbaron por todo el lugar, pero ni siquiera les tomó importancia cuando escuchó la voz del ente. Vuelve a la realidad, Inoichi. Apenas pudo registrar cuando salió del recuerdo de Naruto y volvió a salir a los pasillos. Jadeaba intentando recomponerse de la sorpresa anterior. Aún no sabía qué pensar de todo, y cómo le explicaría a Minato sobre ello. Alzó su vista para ver que los pasillos ahora parecían mucho más confusos que antes. Se levantó del suelo y comenzó a caminar entre el laberinto de puertas. Abrió varias más que conducían a otros pasillos, pero no encontraba la puerta de salida. Ni siquiera les tomó importancia a los otros recuerdos de Naruto, lo único que quería era salir de allí, pero parecía que la suerte no estaba a su favor. No supo cuánto tiempo estuvo abriendo y cerrando puertas como desquiciado, pero parecía que en la cabaña que había entrado fue transformada en una completamente diferente. Desesperado, tentado a simplemente gritar por la frustración, abrió otra puerta, y para su enorme estrés, por fin había encontrado la salida de la cabaña. Corrió fuera de esta para ir directamente al bosque de donde vino. Cuando por fin estuvo en el mismo punto en el que apareció, deshizo el yatsu. Minato y Kakashi se sorprendieron cuando Inoichi saltó de la silla jadeando y bastante agitado. Rápidamente Kakashi fue a auxiliarlo, aunque éste lo apartó con brusquedad, algo que dejó perplejo a Minato, quien sabía que Inoichi siempre era alguien bastante calmado. Inoichi, cálmate. ¿Necesitas un vaso con agua?, dijo Minato mientras veía de reojo cómo Naruto igualmente estaba perpleja. No necesito agua, solo quiero ir a casa, dijo Inoichi en un alarido. Kakashi no entendió nada, simplemente frunció el entrecejo y se acercó a Naruto para ver si estaba bien. Ella no parecía detectar nada anormal en sí, pero se giró para verlo con sorpresa y culpa. Negó con la cabeza y se sentó a su lado. Te acompaño afuera, dijo Minato en un tono calmado. Inoichi solo asintió y ambos salieron de la habitación. Naruto se quedó viendo la puerta por un minuto hasta que Kakashi se levantó de la cama para estirarse. Eso fue extraño, comentó. Nunca había visto a Inoichi comportarse así. ¿Qué? Apenas pudo formular, aunque sonó más como un susurro, hizo. Kakashi suspiró antes de sentarse de nuevo en la silla. Solo intentó checar si había mejoras en ti, aunque realmente no tengo idea del por qué reaccionó de esa forma, mintió. Claramente sabía que lo Inoichi había hecho,
pero no le contaría a Naruto. Naruto intentó recordar si alguna vez había visto a Inoichi en su tiempo y, a decir verdad, sí lo hizo, aunque fuesen más que nada vistas de reojo. Era el padre de una de sus compañeras en la academia por lo que pudo recordar. No sabía exactamente qué era, pero parecía ser alguien importante para la aldea. Decidió ignorar ello y mejor se recostó nuevamente en la cama. Kakashi la miró y mejor decidió sacar nuevamente su libro. ¿Quieres que vuelva a empezar?, preguntó. Naruto solo asintió, por lo que comenzó a leer en voz alta el nuevo capítulo de Icha Icha. Cuando salieron del hospital, Minato intentó preguntarle a Inoichi sobre lo que había visto, pero este parecía seguir ensimismado en el recuerdo. Seguía bastante cohibido mientras caminaban entre la gente, pero para Inoichi parecía que no había nadie más que él. Bien, ¿me dirás qué viste en los recuerdos de Naruto?, preguntó Minato deteniendo su caminata. Dijo antes de inhalar y exhalar para calmarse. Pasó algo que nunca había visto antes. Allí en los recuerdos más recientes pude ver una sala completamente negra con cientos, no, miles de rostros de niños, ancianos, mujeres y hombres sobre un líquido negro que vomitaban. Si eso de por sí ya es tétrico, lo que vi del reojo de la chica me hizo temblar. Ese demonio se formó a lo lejos, parecía un hombre, pero Minato, te juro que eso no era ni de cerca una persona. Me vio directamente a mí, y si eso no fuera lo peor, esa cosa sabía mi nombre. Me habló, sabía que yo estaba allí, como si anticipara que vería los recuerdos de la niña. Yo no sé qué creer de esto. Si alguien está detrás de la niña, esa persona sabe bien cuál es el plan de acción de cada uno. De tan solo ver cómo Inoichi relató lo anterior con un tono nervioso y aterrado, no pudo saber si todo estaba fuera de sus manos. Minato, ¿quién es la niña, y por qué estaba en ese lugar al que visité en sus recuerdos?, preguntó Inoichi. Lo lamento, ni yo mismo lo sé. Por ello te llamé a ti para que me dijeras, dijo. Vete a casa, creo que puedo resolver algo en mi oficina sobre este caso. Inoichi asintió y sin rechistar se fue en dirección de su casa. Minato solo le vio la espalda unos cuantos segundos antes de soltar un gruñido de frustración. Mierda, lo que él vio no me dice nada sobre todo este asunto de viajes en el tiempo, pensó irritado. Tensó su mandíbula y usando el Iraizin se teletransportó a su oficina. Se sentó en la silla de su escritorio y sacó una hoja en blanco y una pluma de un cajón. Rápidamente comenzó a formar ideas y conceptos en la hoja de papel. Necesitaba respuestas, e Inoichi no resolvió nada, sino que trajo aún más incógnitas al caso. Si bien, realmente no se sorprendió por la descripción del lugar, puesto Naruto ya lo había mencionado, pero la parte de que el ente supiera su nombre era algo de mucha preocupación. Claramente ese sujeto sabía muchas cosas, inclusive llegó a creer que el ente podía predecir sucesos para aterrar a los demás. No quería hacer esto, pero creo que es momento de hablar de esto directamente con Naruto. Ella debe saber lo que sucede, o al menos podrá responder a la duda si ella en realidad viene del futuro, sopesó Minato. Frustrado, arrugó la hoja de papel y la aventó lejos de él. ¿Qué puedo hacer en este caso? Escuchó que llamaban a la puerta, por lo que soltó un suspiro y puso una expresión neutra al tiempo que daba permiso para quien estuviese afuera entrara. Se abrió la puerta y no pudo evitar flaquear cuando vio al sujeto. La tan sola presencia de Orochimaru haría que un civil corriera asustado a un lugar seguro. Su apariencia tétrica y esa sonrisa burlona que siempre tenía en el rostro no hacían nada más que poner en alerta a Minato. Buenas tardes, Lord Minato, saludó Orochimaru dando una exagerada reverencia. Buenas tardes, señor Orochimaru, respondió. Orochimaru rió con gracia mientras tomaba asiento frente a Minato. Se acomodó en la silla y cruzó los brazos sobre su pecho. Tengo resultados interesantes con respecto al extraño líquido que me diste a experimentar, comentó Orochimaru atrayendo la atención de Minato. ¿Cuáles son esos resultados, señor Orochimaru? Este se enderezó y empezó a buscar algo dentro de su bata de laboratorio. Lo encontró y se lo mostró a Minato. Era un pergamino, que cuando lo desplegó brilló un poco y en humo se vio el líquido en un tubo de ensayo. Al lado de estaba una carpeta con algunas hojas dentro.
Dentro de la carpeta está toda mi investigación sobre el líquido, el cual llamé como líquido clon. ¿Líquido clon? Lamentablemente no entiendo el porqué del nombre, comentó Minato. Abre la carpeta. Minato lo hizo y comenzó a leer a la par que Orochimaru empezaba a explicar. El líquido es algo bastante inusual, tanto que considero que, si es el producto de un Yatsu, debe ser un rango superior, inclusive a la par del tan temido Edo Tensa. Me habías mencionado que cuando descubrieron esto en el bosque, el Anbu que lo tocó se volvió loco antes de suicidarse. Bien, pues decidí probarlo en animales. Le puse a una perra con algunos de sus cachorros que apenas había tenido no hacía más de 2 meses. Era el sujeto perfecto, pues evidentemente el instinto de supervivencia siempre acompaña a una madre a proteger a sus crías ante cualquier cosa, pero me sorprendí cuando vi el resultado. La perra se volvió como un animal completamente salvaje. Agarró a sus 6 crías y a cada una la mordió en distintas partes hasta matarlas. Después que los mató, comenzó a golpearse la cabeza contra la jaula hasta que se rompió el cráneo y murió debido a una contusión cerebral. Minato no pudo evitar estremecerse ante la imagen que estaba en los papeles. La foto contenía la escena grotesca de los cadáveres de los cachorros por toda la jaula mientras la sangre escurría de las diversas mordidas en sus cuerpecitos. La perra estaba a la izquierda igualmente tirada. La sangre escurría de su hocico, dando a entender que ella había sido quien asesinó a los cachorros. También había sangre en su cabeza escurriendo por sus ojos y dejando un charco debajo de ella. Repetí el experimento, esta vez con un gato que había crecido con otros 2 de su especie. Eran de la misma camada, por lo que su relación era increíblemente tolerante. Demostraban una gran capacidad de caza haciendo trabajo en equipo. Si puedo comentar, eran mejor que un equipo Genin salido de la academia. Le puse en contacto el líquido al gato naranja y no tardó en mostrar los síntomas. Comenzó a gruñir y a dar rasguños a sus hermanos. Estos, ante la advertencia de peligro, comenzaron a atacar al naranja. Fue un completo desastre, pero con un resultado similar. Los 2 gatos a quienes no se les había puesto en contacto con el líquido quedaron muy malheridos, mientras que el naranja murió debido a los rasguños y a golpes contra la jaula que él mismo se hizo. En los 2 experimentos puse un cronómetro para conocer el tiempo de la reacción, y pude ver que dependiendo del metabolismo ocurren antes o después los síntomas. Por ejemplo, la perra presentó síntomas 10 segundos después que el gato. Un tercer experimento quise probar. Utilice a 2 conejos para saber diferentes tipos de contacto con el líquido. En los 2 casos anteriores solo pusimos en contacto a los animales con el líquido, pero nunca les introducimos en el sistema. Al primer conejo le hicimos ingerir el líquido vía oral a través del alimento. En un principio comenzó a convulsionar, pero no pasó mucho para que se levantara y diera algunos pasos tentativos. 17 minutos después, el conejo comenzó a vomitar el mismo líquido. Eso fue una gran sorpresa, pero muy poco duró. En menos de 30 segundos en los que intentamos recuperar el líquido, se evaporó solo dejando una pequeña muestra, la misma que le dimos de comer. Al segundo conejo le inyecté el líquido por vía intravenosa. El resultado fue semejante, aunque los cambios que hubo son asombrosos. En primer lugar, vomitó mucho menos líquido que el conejo anterior, pero cuando hicimos la autopsia, encontramos que en sus venas ya no había sangre, sino que se había convertido en el líquido negro, y duró mucho más que el vómito, alrededor de 5 minutos más. Seguí intentando hacer más líquido, pero ninguno superó más de 6 minutos y 21 segundos. Luego decidí usarlo en plantas, simplemente para conocer si tenía un efecto en ellas, y para mi sorpresa sí la había. Dependiendo de la planta o árbol, tardaría en morir algún tiempo. Las que morían al instante eran las plantas verdes y terrestres, seguidas por aquellas vasculares, con semillas y flores. Probé también con unos cuantos árboles del campo 44. Estos duraron bastante tiempo sin mostrar cambios, hasta que después de 1 hora y 13 minutos comenzaron a mostrar manchas en las ramas superiores. El tronco comenzó a pudrirse desde el punto de contacto con el líquido, lo que al final lo mató. A pesar de todos estos descubrimientos tan interesantes, hallé algo aún más sorprendente. Cuando analicé a detalle el líquido para saber de qué se componía,
descubrí que éste parecía almacenar la huella genética de algo o alguien. Fue completamente extraño, pero decidí indagar más en torno a eso. Pude hallar a más de 50 diferentes huellas de ADN, algo sorprendente. Intenté investigar si había alguna relación del líquido con los efectos que hay en los seres vivos, y para mi sorpresa la hubo. Al parecer, cuando algún ser animal o vegetal lo toca o ingiere, el líquido copia su material genético al instante. Cuando recuperé el líquido de los diversos experimentos con los animales, noté que sus códigos genéticos habían sido copiados con la mayor exactitud, tanta que ni siquiera uno se daría cuenta de cuál es el verdadero y cuál es la clonación. No entiendo el propósito de esto, pero tengo una suposición: el Yatsu aún no está completo. Esto solo es una parte de una técnica, pues si no solo esto funciona como un veneno efectivo, pero ¿para qué se necesitasen las copias de ADN? Minato se quedó en completo silencio mientras su mente estaba muy sumida en todo lo que había dicho Orochimaru. Vio nuevamente las imágenes de los experimentos y también los resultados de las pruebas de ADN. Encontró inclusive que había sido copiado el ADN del Anbu que había enloquecido en la misión. Todo lo que había estado ocurriendo desde ya hacía unas semanas lo tenía completamente inquieto. Bien, los resultados son bastante confusos. Y con respecto a la pregunta, ¿no cree que alguien quiera copiar el ADN de un usuario de algún límite de sangre?, comentó Minato. Muy probablemente. Si alguien quisiese, podría simplemente tocar a algún miembro de un clan importante, en este caso, el Uchiha y Hyuga. Son los únicos que vienen a mi mente, aunque también podría ser a su esposa. Es muy bien sabido que un Uzumaki tiene enormes reservas de chakra, algo que ayudaría a crear una generación de poseedores de Sharingan o Byakugan con alta resistencia a entornos desoladores. Son muchas probabilidades, pero aún creo que hay algo que nos falta. ¿Qué sería?, cuestionó. Si alguien quisiese sacar el ADN de un clan, hubiese servido simplemente infiltrarse y noquearlo para sacar un poco de sangre. Inclusive si desarrollaron el líquido para ello, con solo rozar el líquido en un trapo y mantener un contacto mínimo con alguien hubiese sido suficiente. Hay una leve hipótesis que planteo, tal vez sea para una especie de control cerebral, pero que no ha salido a la perfección, de allí que todos los que entren en contacto se vuelvan en seres sin control y salvajes. En cuyo caso, la parte de copia del ADN debe ser solo algo sin importancia que nunca les importó a quienes hayan hecho esto. Cuando Orochimaru comentó eso, Minato no supo si tomarlo como una buena teoría. Lo que había dicho Naruto e Inoichi sobre esa sala con rostros humanos, el ente que se mencionó, el supuesto viaje del tiempo al que habían llegado el y Kushina, nada coincidía con el líquido. Se frotó las sienes y cerró fuertemente los ojos. Cuando los abrió, vio a Orochimaru riendo divertido. Su lengua relamía sus labios causándoles escalofríos ante la imagen. ¿Estresado por todo esto?, preguntó Orochimaru. Supongo que sí. Este asunto debe resolverse a la brevedad, y de todo lo que tenemos, no podemos darle sentido. Gruñó frustrado. Ja, ja, ja. Entonces mejor ya no te estreso más. Me retiro, te dejo los informes del experimento y el líquido está en un frasco sellado al final de la carpeta. Es preferible que encuentres una solución, pues me he enterado de que ya hay alguien curioso de todo esto, dijo haciendo que Minato lo viese confundidos. Danzo ya se ha dado cuenta de que uno de sus perros lamebotas murió y atacó al resto del equipo. Está indignado de que eso haya sucedido y buscará respuestas contigo y con el líder de Anbu. Minato solo asintió y despidió a Orochimaru. Este sonrió y se marchó en dirección a un puesto de postres en donde vería a su estudiante favorita. Mierda. Ahora Danzo vendrá conmigo. Ese tipo nunca ha sido de mi agrado, pero realmente se estará preguntando por su miembro de raíz. ¿Acaso esto podría ponerse peor?, pensó mientras estampaba su cara contra el escritorio. Se tranquilizó y pronto guardó todos los archivos en su escritorio. Sacó sus archivos pendientes y rápidamente comenzó con su trabajo rutinario. Al menso quería acabar temprano para ir con su esposa y descansar por el resto de la noche. Tenía tantos problemas por resolver y no sabía ni por dónde empezar.